Muy bien, entonces vamos al capítulo 2 del libro de Efesios. Dejemos la comida a un lado. Ya. Quedamos con esta otra comida. Efesios capítulo 2. Efesios. Estuvimos viendo ya, ¿no es cierto? A ver, a modo de repaso lo que hemos tocado en el capítulo 1. ¿Recuerda algo usted? La obra maestra de Dios. Cuando estábamos muertitos. Sí, pero en el capítulo, ¿recuerdan lo que hablamos un poquito? Capítulo 1. Que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. De la fundación del mundo. ¿Ya? Es como, recuerden que esa porción del capítulo 1 es como un himno, como una himno de alabanza, de gratitud, de exaltación a Dios en una forma muy especial. Cuando Pablo lo expresa es una sola frase de 200 palabras, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Está dividido, ¿no es cierto?, en tres, si podemos bosquejarlo, estructurar esa frase, la podríamos estructurar en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, ¿no es cierto?, el Hijo nos redime, nos compra, y el Espíritu Santo es el sello de esta obra maestra de Dios. Si nos vamos nosotros memorizando esto, nos va a ayudar mucho para entender el libro de Efesios y la salvación que el Señor diseñó para cada uno de nosotros. Entonces, como lo vimos en este capítulo, ¿no?, la obra de Dios, dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado. Esa es la obra de Dios hacia nosotros. O sea, nos eligió para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Luego, los versículos 7 hasta el versículo 12 habla de lo que es la redención, la obra que realiza Cristo en nosotros, la obra que realiza Cristo. Porque el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, la cual hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su obra maestra, ¿no? Dándonos a conocer todo lo que era este misterio. Pero después el versículo 13 habla, ¿no es cierto?, el versículo 12 termina este periodo de la redención diciendo para la gloria de Él, la alabanza de su gloria.
Luego en el versículo 13, empieza todo lo que es el proceso del Espíritu Santo, o sea, la obra del Espíritu Santo. Como lo presenta el mismo texto, a vosotros, pues, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado, y mucha atención aquí, fuiste sellado con el Espíritu Santo. No dice fuiste sellado por el Espíritu, sino con el Espíritu. Eso habla de que el Espíritu Santo es el sello con el cual Dios termina esa obra maestra en cada uno de nosotros. Es muy maravilloso poderlo entender, porque sin ese sello, usted y yo no somos salvos, no tenemos acceso a nada, a nada. Pero cuando Él pone su Espíritu Santo en nosotros, nos sella y nos dice: Norma, eres propiedad. María, eres propiedad. Elba, eres propiedad. Jennifer, eres propiedad. Somos propiedad de Él. Le pertenecemos. Entonces, esa es la obra maravillosa que Dios realiza en nosotros y debemos verlo así. Por mucho tiempo había entendido de que el Espíritu Santo nos sellaba, pero no, el Espíritu Santo es el sello mismo. Por eso dice Pablo en la carta a los romanos, que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Luego en el mismo capítulo 8 de Romanos dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, la prueba sustancial de que usted y yo somos hijos de Dios es el sello del Espíritu en nuestra vida. Amén. Y teniendo ese sello, usted es una hija de Dios, pues, es un hijo de Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos este sello, que es tan importante tenerlo claro, debemos aprender a descansar en Cristo. Por eso Pablo, después sí, con los versículos 15 en adelante, por esta causa, cuando dice Pablo en el versículo 15, por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, ¿ya? O en el Señor, Sí. habiendo oído de vuestra fe en el Señor y el amor para con todos los santos. Y eso es tan importante cuando pone el todo, ¿no? Para con los santos. No importa la raza, no importa el color de la piel, no importa el estrato social, cultural, económico, es mi hermano, es mi hermana, y yo debo amarle. Amén. Porque esa es una prueba que el Espíritu Santo ha sellado nuestra vida, que es el sello de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 del libro de Romanos también, el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que nos fue dado. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros y por lo tanto podemos amar a las personas, independiente, como dije, del estrato social, cultural, económico, independiente de todo ello, nosotros podemos amarles. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Entiendes? Entonces, es el sello, y eso tenemos que tenerlo claro, tenerlo muy clarito, porque el amor y la fe
en la obra se ve. Yo no puedo decir que amo y no hago nada por mi hermano o por mi hermana que está pasando necesidad o que está viviendo momentos difíciles o por alcanzar a las personas que aún no vienen a Cristo. Entonces, esa parte es importante yo aplicar en mi vida, llevarlo en terreno práctico. ¿Qué estoy haciendo para manifestar mi amor por mi hermano, por la obra del Señor? Eso es importante. Y la fe en Cristo. Si yo amo a Cristo, entonces tengo que dar prueba de que eso es real. Porque la fe sin obra, Es muerta. ¿de qué sirve? No sirve de nada. No sirve de nada, es como el cuerpo sin espíritu. Sí. Claro. Este es un cadáver, ¿no? Entonces, Pablo hace esa oración de gratitud. Y luego dice, por lo cual yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué hacía memoria en sus oraciones de ellos? ¿Para qué oraba por ellos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu De sabiduría. sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. de Él. Mire lo que está pidiendo Pablo. O sea, espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento en Cristo. Bueno, eso lo vimos nosotros. Yo estoy haciendo un repaso de este esqueleto porque es necesario que lo tengamos clarito para poder entender el capítulo 2 también. Luego Pablo hace un hincapié en esto y dice, para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, entendáis, dice, entendáis cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? ¿Y qué más? Hay dos cosas más muy, muy importantes que menciona Pablo. ¿La recuerdan? A ver, mi sociedad femenina. ¿Cuáles las riquezas de la gloria? La riqueza de la gloria de qué? De su herencia. De su herencia, güey. De su herencia. Bueno, Pedro más adelante, Pedro habla y dice, la herencia, que nuestra herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, eterna, es la herencia que nosotros tenemos. Y Pablo dice que entiendan lo que tienen, que entiendan lo que tienen esperanza, que tienen herencia, que tienen una herencia, ya no es que van a tenerla, no, ya la tienen, ya es suya esa herencia, ya les pertenece a ustedes. Eso es tan importante tenerlo clarito en nuestro corazón, sabiendo que somos herederos. Y usted va nuevamente al capítulo de Romanos 8, en el versículo 17, dice que somos herederos juntamente con Cristo, coherederos juntamente con Cristo. O sea, es como a la misma altura y somos herederos con Él de toda la gloria venidera. Eso es lo que usted y yo tenemos, pues. Y eso es algo maravilloso. Pero ¿qué más dice Pablo que debemos conocer? Y dice, ¿y cuál la super eminente grandeza de su poder. de su poder para con nosotros
Los que los creemos. que creemos. ¿Cuál es la súper eminente grandeza de su poder para con nosotros? Si nosotros pudiéramos apropiarnos de esto, o sea, lo pudiéramos realmente vivirlo, hacerlo nuestro, porque ya es nuestro, ¿me entiendes? Pero es como que no lo usamos, pues. Este aparatito tan pequeñito que cae en la palma de la mano, yo aquí en este aparato tengo toda una biblioteca, tengo toda la Biblia, tengo comentarios, diccionarios bíblicos y una cantidad de comentarios que ustedes ni se lo imaginan. Tengo aquí casi todas las versiones de la Biblia, casi todas las versiones que han habido de la Biblia. Comentarios, pero tremendo. Pero si uno no sabe lo que tiene en sus manos, no lo va a usar, pues. ¿Me entiende o no? Sí. No lo va a usar. Estos comentarios que tengo aquí, no sé si ustedes pueden ver, a ver, les voy a enfocar un poquito más. Estos comentarios que tengo aquí, estos comentarios que están aquí, todos esos comentarios, con la Biblia incluida, los tengo aquí, pues. En este aparato. ¿Ya? Pero, ¿ah? Ahí los abre nomás y lo estás viendo. Claro, yo puedo empezar a usarlo aquí en el teléfono, porque en este aparato está todo, güey. Claro. No sé, ahora, ¿qué es lo que tenemos en Cristo? Lo tenemos todo, No tenemos todo. pero no nos dedicamos a escudriñar lo que tenemos, güey. Yo he pasado horas buscando toda esta información, subiendo módulos, yendo a los módulos, sacando diccionarios, comentarios, concordancia en el griego, en el hebreo, todo esto está aquí nomás. Pero me ha costado horas de trabajo poderlo hacer, pues. Ahora, en el Señor, Pablo dice, yo oro para que la esperanza que tienen, sepan, la conozcan, la esperanza, conozcan toda la riqueza de la gloria de su herencia, que es lo que tenemos nosotros realmente, como creyentes, lo que tenemos, lo que es nuestro. Pero no lo vamos a entender si no lo escudriñamos y empezamos. ¿Cuál será mi herencia? ¿Qué es esta herencia? Que me pertenece, pues es mía y es suya, pues, si le pertenece. ¿Ya? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Tenerlo claro, tenerlo muy, muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón y llevarlo al terreno práctico. ¿Lo entiende? Entonces, a mí no me es molesto, como dijo Pablo, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, dijo, y para vosotros es seguro. Porque una de las leyes de la enseñanza es la ley de la repetición. La ley de la repetición. De algo que nos pueda servir esta pandemia y que van a recordar ustedes a este viejito barbón que le está hablando y que le repite tanto las mismas cosas, pero que al fin
Esto les va a ayudar muchísimo, querida hermana. Le va a ayudar, sin lugar a dudas, lo va a recordar. Sobre todo este plan maestro de Dios para nuestra salvación y lo que tenemos en Cristo. Amén. Porque una de las cosas más terribles que están sucediendo en la iglesia de hoy es que la gente no sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene, no sabe lo que tiene en Cristo. O sea, cuál es su posición, o sea, su posesión, lo que poseen en Cristo. Es como aquel joven que iba a hacer un viaje en barco, y este viaje iba a demorar una semana, y se prepara para hacer ese viaje. Y compra pan y compra algo para echarle al pan, pues cecina, queso y todo esto, y sube al barco, y el primer día, claro, pasó, y él va, toma su pan, y, y se hace su sándwich y se come tranquilamente. El segundo día, nuevamente lo mismo. El tercer día ya le empezó a faltar el pan. El cuarto día ya no tenía pan para comer. Y el quinto día ya estaba mirando en los basureros donde iban a botar los desperdicios que sobraban de las mesas de los comedores. Entonces él empezó a sacar la comida de los contenedores, y en esto lo pilla uno de los marineros que estaban allí, y les dice: ¿cómo subiste al barco? ¿Por qué estás sacando comida de las basuras? A ver, bribón, le dijo, muéstrame cómo subiste, dime, ¿cómo lograste estar acá? Entonces dice: no, señor, si yo tengo mi boleto, yo saqué. Entonces saca su boleto y se lo presenta a él, y el marinero toma el boleto y lo lee. Y en el boleto decía que él tenía derecho a participar de todas las comidas que se servían en el barco, que tenía derecho a estar en todos los lugares en el barco, que el boleto le daba esa autoridad, y podía comer de todo. Y estar sentado, estar en el comedor, pues. Estaba recogiendo la basura, pues. ¿Por qué pasa eso? Poca información. Falta de información. No lo había leído. Falta de preguntar él mismo. Él tenía que tener esa clara disposición, o sea, saber escudriñar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, y qué derecho le daba ese boleto. Claro. A veces pasa eso con nosotros. A veces vivimos como mendigos cuando realmente somos hijos del Rey. Y no sabemos lo que tenemos. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que está pasando muchas veces en la vida cristiana, por la falta de saber nuestra posesión, lo que poseemos en Cristo. Entonces, es importantísimo tener eso claro. Lo otro que vemos en el capítulo 2, como ya lo mencionamos en la clase pasada, es nuestra posición. Nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Ahí en capítulo 2 tenemos un antes y un después. Un antes y un después. Los versículos 1 hasta el versículo 3 tenemos lo que nosotros éramos antes. Y del versículo 4 en adelante, lo que nosotros somos ahora. Pero vamos a tener un momento de oración, ¿ya?
Vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero pedirle que en forma especial estemos orando también por Yolser. Yolser, sí. ¿Cómo sigue él? Mi amiga se lo llevó para la casa, hermanito Daniel, porque resulta que en el hospital no le hicieron nada, no le hicieron ningún examen porque le dijeron que se iba a morir, entonces que para qué lo tenían aislado en una pieza, así que ella prefirió llevárselo para la casa. Así que nos Ya. conseguimos hora para mañana con un cardiólogo para que le puedan hacer un ecocardiograma. Así Ya. que no esperando en el Señor nomás. El Sí, Señor todo lo bueno, puede. sí, Dios puede hacer un milagro en Yolser. Sí, Así que vamos a orar por él y por la mamita, porque también para ella debe sí, ser muy difícil muy esta difícil. situación. Y ella es sola con su hijito, entonces, y él tiene la edad del Felipe, entonces yo me imagino al Felipe, le digo yo, porque ella regaló, por regalón de ella igual. Sí, Entonces, ya es difícil. meses que a ella igual se lo entregaron, le dijeron que ya no había nada que hacer, pero gracias al Señor ahí está todavía. ¿No ves? A Debe ser mí, grande. cuando yo era niñito, también el doctor le dijo a mi mamá, lléveselo para la casa para que muera tranquilo el joven, el niño. La realidad, el doctor me dio de baja, por así decirlo. Ya que se vaya a morir a la casa. Pero aquí estoy, pues, Gracias En al la Señor. casa, gracias a pero Dios. no. Llegó a la casa, pero no murió. Claro, pero el Señor hace los Sí, milagros cuando Él quiere. Y así hay Amén. muchos testimonios de que Dios sí, puede hacer un milagro. Sí. Y vamos a orar en esa dirección. También oremos amén. para que el Señor intervenga en la señora Margarita Arriagada, que ella también está pasando un momento difícil, tiene un cáncer y estaba con un problema cardíaco, le dio un paro cardiorrespiratorio y haciéndole masaje de resurrección, de respiración, le quebraron unas costillas y así, y luego le dio una trombosis y ella está bien, ahora está en estado de coma, ¿no? Despierta rato y se vuelve a dormir. Estemos orando para que el Señor intervenga en ella y pueda hacer una obra también en esa familia, ¿ya? Familia Sí. arriesgada. Y por Nicole, que el Señor le Hermano dé, Daniel, sí, que le dé un trabajo a sí, Nicole. amén. Hermano Daniel, como vamos a ir a un momento de oración, también quería pedirle la oración por la hermana Moncada, que en la mañana me comuniqué con mi familia y mi hermana me decía que la hermanita ya está bastante malita de salud y que ella ya está haciendo, se le está corrompiendo su carnecita prácticamente. Creo que fue el doctor a verla a su casa, también llamó un cardiólogo para que le diera el sistema de corazón porque le está latiendo muy, muy bajito. Entonces el doctor le dijo que era tema de tiempo nomás, para que esperar nomás el momento en que el Yeah. Señor la llame a su presencia. Y sobre todo por la Yana y el Tito, porque ellos son los que necesitan en estos momentos fortaleza del Señor, pues sobre todo la Yana, y la ponemos en las manos del Señor nomás. Que el Señor haga su voluntad en ella. Amén. ¿Cómo se llama ella? Yadna. No, La hija, la mamá se llama Rosa Moncada, la que está Rosita malita. Moncada. Ya, Sí, muy bien. sí, Entonces, la y Rosita Moncada. también oremos por mi hermano Manuel, que está Amén, también con amén, quimio ahora, que el Señor pueda ir obrando en él. Entonces, hermana amén, Elba, usted nos va a guiar en un momento de oración, ¿ya? amén. Amén. O hermana Priscila también, que está un poquito delicada de salud, que el Señor también le ayude, ¿ya? Amén, amén. Así que oremos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, qué bueno es saber que podemos ir en cualquier momento, Señor, delante de tu presencia. Queremos poner nuestras vidas delante de ti en esta hora, pedir perdón, Señor, por nuestras iniquidades, nuestros pecados que hayamos cometido en este día, Señor. Pedimos limpieza tuya, pedimos tu ayuda, Señor, y rogamos a
a tu grandeza en esta hora, Señor, por estas necesidades que hay. Señor, sabemos que tú las conoces, pero también tú te agradas, Padre Celestial, que nosotros podamos también mencionarlas delante de ti. Amén. Y Señor, hay muchos hermanos, hermanas, niños que están, Señor, pasando por una enfermedad crítica en sus cuerpos físicos, Sí, Señor. Señor. Los que queremos dejar delante de ti, lo queremos hacer con acción de gracias, porque sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso y puedes revertir todas las situaciones, Señor, aun cuando sean tan grandes como esta hermana que está sufriendo por su hijo, que, Señor, lo mandaron prácticamente a su casa para que vaya a morir. Sin embargo, Señor, la Mari dice que anduvieron viendo el tema de poder ver un cardiólogo para este chico. Señor, queremos que tú abras las puertas que sean necesarias, que tú proveas, Señor, de vitalidad a su madre, que tú le fortalezcas, Señor, obres en este niño también. Y como digo, Señor, tú puedes cambiar todas las situaciones. Esperamos, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad. Nosotros no sabemos muchas veces, Señor, cómo pedir. Solo sabemos que tú respondes y tú no nos dejas Amén. pidiendo, Amén. Señor. Tú Amén, mi siempre Dios. respondes a nuestras necesidades y hay gratitud en nuestros corazones, porque hemos visto, Señor, cómo tú has respondido a muchas de nuestras peticiones, Señor. Sí, Señor. Pero ayúdanos también a ser agradecidos cuando tú respondes, a darte la gloria y la honra a ti, que todos sepamos, Señor, que tú has respondido cuando nosotros hemos pedido. Y Amén. Señor, quiero rogar a ti en esta hora también, poner delante de ti nuestro hermano Manuel Valdebenito, tú le conoces, Señor, en esas quimios que tiene que realizarse en esta hora, Señor, tú puedas obrar a través de esos medicamentos, Padre, afirmar este cuerpo, Padre, que tú has formado también. Te alabamos porque él es tu hijo, porque él está en tus manos, y damos gracias porque tú harás también conforme a tu voluntad allí, Señor. Bendice esa familia, Padre, tú la conoces, provee para sus necesidades también. Queremos orar por nuestra hermana Margarita Arriagada, Señor, una persona de edad también, está complicada, Señor, con su salud. Pedimos, Señor, que tú obres igual, pongas tu mano poderosa, soberana, Señor, y que puedas, si tú quieres restaurar su salud, ¿por qué no, Señor, pueda ser recuperada también? Amén. Queremos que Amén. tú trabajes con esa familia, Señor, que tú la sustentes, que tú le alientes, que tú le fortalezcas, que tú pongas paz, sabiduría, Señor, dirección que solo tú puedes poner en estos casos, Señor. Sí, Señor. Tranquilidad, ponga usted, Señor, seguridad también en ti. Señor, que si nos vamos a ir a estar en tu presencia, alabando tu nombre, Señor. Ahí no van a haber preocupaciones, no va a haber dolor, no va a haber angustia. No vamos a tener calor ni frío, Señor. Va a ser solamente alabar tu nombre por la eternidad. Qué precioso es anhelar, Padre, el poder estar allí en tu presencia también. En estos tiempos difíciles, Padre, ayúdanos a aferrarnos cada día más a ti. Levanta nuestro ánimo, Señor, en querer estar buscando tu presencia y haciendo tu voluntad. Te damos gracias por este tiempo que podemos pasar alrededor de tu palabra, Señor. Muchas gracias porque tú has trabajado con nuestro hermano Daniel, lo has preparado, Señor, para que él se dé este tiempo también de estar entregando, enseñando de tu palabra a nosotros, ahora en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, que en este tiempo podamos realmente, tu palabra pueda aclararse en nuestras mentes, Señor, pueda realmente grabarse en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos, Señor, ponerla por práctica también. Te alabamos porque a pesar en estos tiempos, Señor, difíciles, con esta pandemia tan grande, Señor, que afectaba a cuántos de los tuyos también. Te damos gracias porque tú estás obrando en cada uno, Señor. Amén. Alentándole, proveyéndole. Señor, queremos también orar por nuestra hermana Rosita Moncada, por Yanna especialmente, Señor, porque usted fortalezca a Yanna, porque usted ponga paz también en ella, Señor, que usted renueve la fuerza en Yanna, en el Héctor. Gracias porque usted ha cambiado al Tito también, Señor, un niño tan rebelde con hermana Rosita, con Yanna misma, Señor. Solamente 2 hermanos, pero el Héctor, Señor, usted sabe, dado al vicio del vino también. Te damos gracias porque tú también puedes cambiar a este varón, Señor. Tú lo has hecho con muchos de los hijos tuyos.
Y Así no es. dudamos que tú puedes cambiar completamente al Tito también en esta hora, Padre. Amén. Gracias porque él ya ha dado pasos de querer cambiar, Señor, pero ayúdale para que él entienda, Señor, lo que tiene que hacer para poder ser tu hijo. Ayuda a Ana, fortalece, Señor, y si tú quieres llevarte a nuestra hermana Rosita, Padre, permite que pueda ser en paz, en tranquilidad, Amén. Señor, para Amén. los chicos también. Ayúdanos a nosotros a estar orando por cada uno de nuestros hermanos que están aquejados de su salud. Padre Sí, sí. Celestial, a no olvidarnos, sino a estar recordando, dándote gracias porque sabemos que tú sabes, Señor, las necesidades que tiene cada uno de los chicos. Y especialmente, Señor, estas personas que fueron mencionadas en esta hora. Señor, obra en cada hogar, en cada situación, en cada familia, en forma especial. Gracias por poderla encomendar delante de ti, porque tú eres nuestro médico celestial y tú obrarás conforme a tu voluntad también. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridas. Y no voy a decir querido porque no hay ningún querido aquí. Puras queridas, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la sociedad femenina que me toca dirigir hoy día. Muy bien, los primeros 3 versículos, hermana Norma, ¿los puede leer ahí? Le veo que está con su Biblia. Amén. Dice, salvos por la gracia. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta ahí, hermano, más. Hasta ahí. Hasta ahí. Muy bien, ahí tenemos un capítulo bien interesante. Estos versículos muestran lo que es el antes de nuestra vida, lo que éramos. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y andábamos nosotros los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne, pues. ¿O no? Andábamos en todas, pues. ¿Ah? Andábamos en otra. Y era bueno ese momento, ¿no? ¿Lo pasó bien? No, no sé, porque no le podría decir, hermano, porque yo de chiquitita íbamos a la iglesia, así que esa parte yo no... ¿No la disfrutó? Mis papás no supieron caminar un poco, en los, de repente dan ganas de desviarse, pero no, gracias al Señor que no. Ya, muy Pero bien. sí, tenía que haber sido, tiene que ser bastante incómodo, sí, estar hasta antes de, yo pienso que hasta antes de que nosotros recibamos igual realmente al Señor en nuestro corazón, igual estamos como viviendo esa parte por el después. Exactamente. Sí, Por eso aunque Pablo estemos dice, dentro de la iglesia, hermano, aunque seamos criados dentro de la iglesia, yo pienso que hasta cuando nosotros recién recibimos al Señor, ahí viene realmente el cambio, pero igual estamos viviendo ese después, ¿o no? exactamente, porque ese después tiene que existir en todo hijo de Dios, porque no importa cuánto tiempo haya estado dentro de la iglesia, y si es hijo de pastor, familia de evangelistas, de misioneros, si todos estaban allí, estaban muertos. La Biblia dice que todos estaban muertos y están en sus delitos y pecados. Todos, hablábamos la semana pasada de que toda persona que no tiene a Cristo, con el solo hecho de respirar ya está pecando. Sí. El texto dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Yo cada respiración, cada
exhalación. Yo debo glorificar a Dios porque para eso Dios nos creó. No olvides que fuimos elegidos para la alabanza de su gloria, comprado para la alabanza de su gloria, sellado para la gloria de Él. Entonces todo debe ser para su gloria, todo, 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 todo. Entonces cuando habla este texto, está hablando del hombre que es pecador y que está caído, con una naturaleza caída, muerto en sus delitos y pecado, y era, dice el texto, después por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, en esa condición estábamos nosotros, bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios. Y la realidad es que nos cuesta hablar de la ira de Dios, pero sí el hombre es un pecador y como pecador está bajo la ira de Dios. Aunque muchas veces nosotros hemos empleado la palabra, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero la realidad es que el pecado no es algo abstracto, no es algo que está ahí en el aire. El pecado lo cometo yo cometo el pecado. Y usted comete el pecado. Entonces, el texto aquí dice, hijos de ira, bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Porque Dios sí va a traer juicio sobre el hombre que no reconoce a Cristo como su Salvador, como su único Salvador, porque eso implica como pisotear la sangre de Cristo cuando el hombre no viene a Él, no reconoce como su Salvador. Entonces, Dios aborrece el pecado y también al pecador. La realidad es que es así. Si uno puede mirar, el texto dice, hijos de ira, hijos de ira. En el capítulo 2 del libro de Romanos, si usted puede buscar capítulo 2, versículo 5 del libro de Romanos, por 4 y 5. ¿2, 4 y 5? ¿Sí? ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando de su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que dice? O menospreciáis la riqueza de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti, ¿qué cosa? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es terrible. Usted puede pensar que hay personas que nosotros conocemos, que son nuestros vecinos, a veces están nuestros propios familiares, que están bajo la ira de Dios permanentemente. Como lo dice el libro de Juan 3:36, me parece. Puede leer 3:36 de Juan. ¿36, hermano? ¿Sí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Sobre él, perdón. El que cree en el Hijo tiene la vida. Eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué es lo que va a ver? La ira de Dios. La ira de Dios está sobre él. O sea, el mismo Dios que ama también se ira, también se enoja. ¿Recuerdan el capítulo 6 del libro de Apocalipsis?
capítulo 6 del libro de Apocalipsis, los versículos 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se da cuenta? El gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y ahí están los grandes, los ricos, los poderosos, los capitanes, todos siervos, todos libres. Se esconden entre las peñas y gritan, ¿no es cierto?, a los montes, caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá estar en pie delante de él? Por eso cuando el texto habla aquí dice, hijos de ira, lo mismo que los demás, así estamos nosotros. La ira de Dios está sobre nosotros, cada día, cada noche nos íbamos a acostar y ahí estaba la ira sobre nosotros. Nos levantábamos y la ira estaba sobre nosotros, permanentemente. Y el texto dice, y éramos hijos de ira lo mismo que los demás, lo mismo que los demás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver el que ama también se va a irar? Porque yo no puedo decir que amo si yo no me airo contra aquellos que hacen daño a las demás personas. Piensen usted tiene su hijo, y si su hijo es brutalmente golpeado, ya hay casos que han sido de comentario público, cómo han ocurrido casos, ¿no es cierto?, donde los hijos han sido brutalmente. ¿Usted se airaría contra esas cosas? ¿O se quedaría inmune sin hacer nada? Claro que nos airamos, pues. Nos airamos. ¿Por qué? Porque el amor produce eso también, produce eso que produjo en Cristo. O sea, Cristo que era el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron con el Hijo de Dios los hombres? ¿Qué pasó? ¿Cómo murió Él? En la forma más terrible. Vean el capítulo 53 de Isaías. Todo lo que Él pasó, todo, Él sufrió todo el golpe de ira de Dios por causa del pecado, Él lo llevó en la cruz. Por eso dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces piensen en esto. Si Cristo murió de una forma tan cruenta, fue despreciado, fue abofeteado, escupido, azotado, sus manos traspasadas por clavos, su costado traspasado por una lanza y su cabeza coronada con espinas. Y Dios, mirando todo esto, no se desató la ira en ese momento contra el ser humano, porque Cristo estaba recibiendo todo el golpe de ira que me correspondía a mí, que le correspondía a usted, lo recibió él. Pero ahora, cuando el hombre no viene a Cristo, está pisoteando, está diciendo que eso no le sirve, que eso está de más en alguna medida. Y no lo toma, obviamente está despreciando lo más glorioso, despreciando el amor de Dios. Y si desprecia el amor de Dios, entonces obviamente que la ira de Dios va a caer sobre él. Por eso dice el capítulo 3, versículo 36 de Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, sobre él. Y eso es lo que tenemos que tener claro.
porque hoy por hoy se maneja mucho el dicho, Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. No, el pecado va juntamente con el hombre. Exacto. Y aquí vemos a los hijos que están bajo la ira. Y ellos se vuelven a Dios, ellos están disfrutando de todo. El amor de Dios siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Pero Él no fuerza a nadie. Él es prudente y no derriba puertas. Él toca las puertas de los corazones para que ellos puedan reaccionar. Ahora, el texto dice aquí que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Sí. ¿Ya? Él les trae a ustedes a la mente cuando dice Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y leemos los versículos del capítulo 1. Él nos eligió de antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero Él no me ve a mí. Pero nosotros, ¿en qué condición estábamos? Fuimos esclavizados. Ya pues, hazme ver. Fuimos esclavizados y fuimos muertos por causa del pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Ya? Entonces estábamos en esa condición. Sí. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Nos da vida en Vida eterna. Cristo. Por eso dice el texto, La otra hermana. y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y Y pecados. pecado. Hasta la una. Entonces se cumple, ahí se está cumpliendo el plan de Dios para el hombre. Ahí se está el plan maestro de Dios. Nos trae vida, nos trae perdón, nos trae reconciliación y todo esto. Pero luego dice, nosotros estábamos bajo los deseos de la carne, hacíamos la voluntad de la carne y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos antes, era lo que usted hacía antes, vivía antes. Pero ahora, gracias a Dios, usted ya no está más bajo la ira. ¿Por qué? Porque el texto, mira el versículo 4. Pero Él es rico En misericordia. por su ¿Es gran cómo? amor, con que nos Pero Dios es rico misericordia, en misericordia, con su gran amor con que nos amó, Nos amó, aún estando nosotros muertos en el pecado. pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Rico en misericordia, la riqueza de su gracia. Como dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Y aquí dice, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Hay un cambio sustancial aquí, un cambio sustancial. Él nos amó, pero con un amor realmente rico en misericordia. Hay un cambio sustancial. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender. Miren, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. La salvación es por gracia. No es por obra. No, pues, no. ¿Qué piensa usted? ¿Es por obra o no? No, no es por obra. ¿Cómo que no es por obra? ¿Por qué dice usted que no es por obra? ¿Por qué no? ¿De dónde sacó usted eso de que la salvación no es por obra? Ahora me van a acusar de hereje. El hermano Daniel está diciendo que la salvación es por obra. Sí, mira, la salvación es
por la obra más grande que se ha realizado en este planeta, la obra de Cristo, la obra de Cristo, el precio que se pagó, la obra que se hizo en la cruz del Calvario, es realmente algo que no lo podemos explicar con palabras. Y Pablo dice, pero Dios, qué rico, rico, rico en misericordia, porque la palabra misericordia es como una palabra compuesta, es cuando el hombre abraza la miseria, es como Dios abrazando al miserable, al hombre que está caído, derrotado, que está muerto en sus delitos y pecados, y que era un hijo de ira, que estaba ahí listo para ir al infierno, listo para la condenación, pero Dios lo abraza porque eso es misericordia. Eso es misericordia, pues. Esa es la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia. Y nos abraza, a usted y a mí. Amén. La salvación es algo tremendo. Nosotros podemos decir, no es que Dios me salvó ahí ya, por gracia soy salvo y se acabó. No, es como ibas camino al infierno, a condenación eterna, y viene el brazo de misericordia y te toma y te atrae hacia ti. Luego ibas camino a condenación eterna, si estábamos perdidos, estábamos muertos, y la misericordia de Dios nos toma. O sea, hay una obra gloriosa de Dios, hay una obra de Dios, una obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo trabajando a favor nuestro. Entonces, la salvación sí tiene una obra gloriosa de la Trinidad obrando a su favor y a mi favor. Amén. Nunca lo olvides, no pensemos que ya por gracia soy salvo, pero esa gracia tuvo un precio, pues, tuvo una gran obra que se tuvo que realizar allá en el Calvario. Eso dice el texto, por gracia Soy salvo. soy salvo. Y eso tenemos que reconocerlo. O sea, antes era un hijo de ira, camino a condenación, camino al infierno. Antes era un pecador, estaba muerto, estaba en esa condición. Pero ahora soy salvo, soy un hijo de Dios. ¿Y dónde me pone el Señor? En los lugares ¿Cuál es celestiales. y aquí donde yo tengo que ver, cuál es la posición que tengo ahora en Cristo? Versículo 6. Versículo 6. Y juntamente Porque dice, aún con él, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, por gracia soy salvo. Mira el versículo 6. y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios, pues. Amén. ¿Dónde está usted? Sentado en los Los lugares lugares celestiales. Allá arriba, pues, allá arriba. ¿Y por qué husmeamos tanto aquí en esta tierra? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo, bueno, después lo dice allá en Filipenses, pero aquí Pablo dice, nos hizo sentar en lugares celestiales, hijitas. Esa es su posición, esa es mi posición. Estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Ya? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Cristo? Tenemos esperanza, tenemos herencia, tenemos el poder. Eso es lo que tenemos. ¿Y cuál es mi posición entonces como creyente? ¿Cuál es mi posición? Juntamente con Él, pues estamos en gloria, sentados en los lugares celestiales con Cristo. 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 ¿Te das cuenta? Esa es nuestra posición, hermano, hermana. Y cuando nosotros entendemos esta posición,
que tenemos en Cristo, nuestros corazones deben pero henchirse de gozo, de alegría permanentemente y hacer lo que dijo Pablo ahí en el versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. No voy a hablar más de eso porque voy a saltar de este asiento. Empezar a saltar, a ponerte Pero es lo glorioso que tenemos, queridos. Yo quiero que ustedes lo vean de esta manera. Lo que tenemos, capítulo 1. ¿Y dónde estamos? Nuestra posición, lo que somos, en el capítulo 2. Pero lo vamos a ver con más claridad la próxima clase. ¿Ah? A las 18 horas. La próxima semana. Sí. Nos deja Entonces, metida ahí. Sí. A las 18 horas, porque ahora en media hora más viene el culto de oración, así que no quiero quitarle el tiempo de que usted se prepare para el culto de oración. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta bendición que tenemos. Lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Trate de memorizar ese versículo 6. ¿Ya? Y la próxima semana, en este mismo horario, en esta misma plataforma, a las 18 horas, si no tenemos problemas con los cables, o sea, con este problema, ¿no? La señal. de las máquinas, ¿ya? Así que vamos a orar al Señor. Hermana María, guíenos usted en un momento de oración, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre bendito, por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, por podernos conectar hoy día, por poder aprender un poco más de tu palabra. Gracias por la disposición que tú le das al hermano Daniel también, Padre Celestial, para que el tiempo y dedicación para que nos pueda ir enseñando cada día más, Padre bendito. Gracias por un día más de vida, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, Padre amado, por tu cuidado, tu fidelidad, Padre Celestial, para con todos nosotros, Padre bendito. Queremos pedirte también, Padre Celestial, por los enfermos, Padre bendito, por la hermanita Coti también, Padre Celestial, por su quimioterapia, que gracias al Señor están saliendo bien y ella se ha sentido mejor, Padre Celestial. Y son tantas cosas por qué agradecer, Padre Celestial, en estos momentos. Y estoy contenta por haber podido ver, bueno, como todas las semanas, pero poder ver a los hermanos y que me vean igual hoy día, Padre, y poder participar un poco más de tu estudio, Padre bendito. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre Celestial, te pido que cuides a cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Amén.